Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicotips en Psicología Integral ABC. Y bueno, esta noche vamos a hablar algo que es, creo que bastante importante, ¿no? En esta fecha que se celebra el día de hoy, Día de Muertos, como cultura mexicana. Tendemos mucho a celebrar a nuestros seres queridos que han partido. Y bueno, creo que el día de hoy vamos a poder abordar esa parte. Me gustaría que se presentaran las y los colegas. Ok, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Claudia Ivonne, soy psicóloga y psicoterapeuta y parte del equipo de Psicología Integral ABC. Hola a todos, yo soy el psicólogo César Flores e igual soy parte del equipo de Psicología Integral ABC y pues estoy muy feliz de estar en esta noche con todos ustedes. Gracias. Hola, yo soy Beatriz Cruz, soy psicoterapeuta también en Psicología Integral ABC y bueno, esperemos un episodio bastante nutrido. Hola, buenas noches, yo soy la psicóloga Yarel González y también formo parte del equipo de Psicología Integral ABC y estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Bueno, me gustaría comenzar, si así me lo permiten. ¿Qué ha sido para ustedes o de qué forma han ustedes vivido un duelo, ¿no? Creo que a veces nos vemos desde la parte como muy profesional, ¿no? Y siempre lo hablamos desde la parte muy profesional, pero en esta ocasión me gustaría que lo compartieran más desde su experiencia como personas, ¿no? Cómo lo han vivido, qué han experimentado, ¿no? En esta parte del duelo. Creo que como comentas es un tema súper interesante y por eso teníamos la idea de platicarlo porque es algo que en algún momento todos hemos atravesado. ¿No? Lo platicábamos hace rato en cuanto a perder algo que tiene que ver con una persona, una relación, algún lugar. Entonces, en lo particular, pues me remonto mucho a ciertas situaciones que he tenido en mi vida que ahora ya las puedo entender un poquito más como algo que ha sido súper desestructurante para mi mente y que en esos momentos me he podido sostener de ciertas redes de apoyo, tanto a personas como a actividades. Puedo pensar en familia cercana, amistades muy cercanas, actividades que me apasionan, ¿no? Lo que luego sugerimos mucho es encontrar una pasión que uno tenga más allá del oficio o la profesión a la que uno se dedique. Considero que es algo que me ha ido ayudando mucho, pero sí también por otro lado saber que suele ser caótico, ¿no? O al menos lo he vivido de repente de formas caóticas y siempre con la ayuda, así tanto en su momento de mi analista, de mi psicóloga, pero pues también de personas cercanas a poder tener cierta esperanza. Para mí eso sería como lo vital, como que más adelante lo platicaremos de qué pasa cuando podemos caer en otros estados. Sí, creo que como dice Claudia es importante ver esta parte que casi siempre cuando hablamos de duelo nos imaginamos la parte de la muerte de una persona, pero realmente puede ser como de diferentes elementos, no sé, una separación de los padres, cuando pierdo mi salud, por ejemplo, ¿no? O sea, se me llegó a enfermar. Entonces, como bien menciona Claudia, es como toda una revolución en la mente, bueno, se empieza a desestructurar y pues muchas veces no sabemos cómo actuar, ¿no? Obviamente por la profesión, pues como que tenemos un poquito, ¿no? de guía como para saber qué es lo que debemos, porque creo que muchas veces también tratamos de reprimir lo que sentimos o de no hablarlo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con niños y esta parte para ellos es muy fuerte, ¿no? El no saber qué es lo que está pasando. Muchas veces con ellos pensamos que los protegemos, no hablando este tipo de pérdidas, pero al contrario, ¿no? Nos funciona mucho hablar de nuestras emociones, expresarlas también, y como también mencionaba Claudia, el apoyo de la familia, ¿no? Del ambiente va a ser muy importante. Sí, ahorita que las escucho hablar, que te escuchaba hablar como hablar desde la parte más personal, es mucho más fácil quizás posicionarnos como psicoterapeutas e ir acompañando el proceso de nuestros pacientes. Sin embargo, en mi caso, el año pasado tuve 3 pérdidas
momentos muy complejos, o sea, fueron casi con un mes de diferencia o menos, y era muy difícil para mí sostenerme como terapeuta cuando un paciente llega y me platica que también está perdiendo a alguien en ese momento. Entonces era como contener lo que estaba viviendo para poder escuchar, y me di cuenta que era importante como parar. Y me di cuenta también de cómo el proceso de duelo, en mi caso, fue muy complejo. Fue como simplemente no haberme conectado a la vida durante un tiempo hasta que algo pasa en mi vida y entonces me conecta, ¿no? Entonces, cada vez que lo platico era como, en ese tiempo creo que no, como que estaba en blanco, y entonces hay un suceso importante en nuestra familia y entonces me conecto a la vida y digo, tengo que continuar, ¿no? Entonces, creo que hablar de lo que nos sostiene en muchas ocasiones, nos sostiene a veces nuestra relación, nuestros hijos. En ese momento, específicamente uno de mis hijos tuvo algo importante y eso me conecta con la vida, ¿no? Y ahora, a un año lo visualizo, y ahora es como, específicamente este Día de Muertos, es cómo quiero festejar, ¿no? En relación a la vida, ¿no? de estas personas que desafortunadamente partieron hace un año, que ha sido difícil, la verdad, transitarlo por cómo pasaron. Entonces creo que el duelo, cada uno de nosotros puede hablar desde lo que le movió, cómo le movió, qué es lo que sintió, y creo que la ayuda, en este caso también tengo un analista, y creo que eso fue una de las claves importantes en mi vida para sostenerme, ¿no? Y también mi familia, obviamente, pero también creo que los espacios para escucharte, el dolor y la pérdida es sumamente importante. Bueno, yo ahorita escuchando a todos ustedes, pues creo que un duelo no es sencillo de sobrellevar, y como bien lo dijeron, pues un duelo no solamente es la pérdida de un familiar. Hablando en el aspecto personal, afortunadamente, si lo podemos ver así, hace mucho tiempo que no paso por un duelo de una persona, pero recientemente, casi un año, fue que perdí a mi mascota, yo estando de viaje, y cuando me llaman me dicen que ya está moribunda, pues me tuve que regresar inmediatamente. Entonces a veces creo que no se toma en cuenta como ese tipo de duelos, o incluso lo que mencionaban, de recibir un diagnóstico, justamente, ¿no? Ahí podemos entender cómo es que un duelo es simplemente tener la pérdida o algún cambio en nuestras vidas, ¿no? A cualquier nivel. E incluso también se juntó con el perder un empleo en ese momento de manera repentina, y que no está en tus ideas o en tus proyectos, y vivir todo ese proceso es como difícil, ¿no? E incluso como psicólogo, a lo mejor todos pueden pensar que es más sobrellevado, ¿no? Y por ejemplo, desde la parte psicológica, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero hasta incluso perder un paciente no en el aspecto de que fallezca, sino que de repente ya no sabes, ya no continúa con su proceso, para uno es tener un duelo desde ese sentido, ¿no? Entonces, creo que dentro de esta parte que hablamos de duelo, y que ahorita que los escuchaba, como que cada uno mencionaba una de esas etapas que ha vivido en ese duelo, ¿no? Y pues es importante darnos cuenta que el duelo lo vive cada quien de acuerdo a sus experiencias y a sus vivencias. Yo recuerdo mucho cuando mi abuelita falleció, yo estaba chico, y yo veía a todos llorando, y yo decía, ¿pero por qué lloran, no? Entonces yo no lo captaba, y después, ya que estamos en esta parte de como terapeutas y ves todo el proceso de duelo, digo, claro, pues estaba en shock, y hasta después de cierto tiempo pues tienes esa parte o ese espacio para tú llorarle, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy interesante, y sobre todo en la cultura en la que estamos, que es la mexicana, donde la muerte no es como en otras culturas, ¿no? También aquí le rendimos tributo, incluso a veces nos burlamos de ella en el mejor de los ¿cómo decirlo? El mejor de los sentidos, ¿no? Entonces,
bueno, creo que da para mucho, pero sí es importante como dar el mensaje a todas las personas que nos escuchan de que aunque existe todo un proceso de duelo, etapas de duelo no todos las vamos a vivir en ese orden ni de la misma manera. Sí. Fíjate, ahorita, como queriendo recapitular lo que compartía, sí, a veces no tenemos esta conciencia de saber que por una enfermedad, ¿no? Por un diagnóstico, nos podemos generar un duelo, ¿no? Por la pérdida de un familiar, por la pérdida de la mascota, ¿no? Hoy en día que las personas se involucran más con sus mascotas, ¿no? Antes a lo mejor no se veía esta situación, pero hoy sí ya se viven las mascotas de una forma distinta. La pérdida hasta de un miembro de tu cuerpo, ¿no? Eso también genera una cuestión de duelo que bien lo mencionaban. No todos lo vamos a vivir de la misma forma ni tampoco vamos a vivir las etapas como en forma lineal, ¿no? Porque muchas veces se cree que tenemos que vivirlo de forma lineal y ya en X tiempo tenemos que haberlo superado, ¿no? Sí, ahorita que también hablaban de esto, que todo lo vivimos diferente, también va a depender mucho de la etapa de vida en que nos encontremos, ¿no? Porque muchas veces el duelo, por ejemplo, en los niños es muy complicado porque es como un tema tabú muchas veces, ¿no? O sea, no queremos hablar con ellos de este tipo de temas porque creemos que los vamos a afectar, pero al contrario, ellos se ven más afectados si nosotros no lo hablamos, ¿no? Y es algo de lo que se hace en terapia con niños, hablar de la forma como más natural posible, porque si bien hay edades, no sé, antes de los 5 años, que ellos todavía tienen este pensamiento mágico, que lo ven como muy, o sea, no captan, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la muerte, ¿no? O sea, no, ellos hacen muchas preguntas como, ¿y cómo respira, no? ¿Y cómo está comiendo ahora? O sea, piensan que va a regresar. Entonces, hablar de la manera más natural posible que se pueda, creo que ayuda mucho para sobrellevar el duelo, ¿no? De la mejor manera. Y como decía César también, que estas etapas no se van a vivir como al 1, 2, 3, 4, ¿no? Sino que se pueden presentar en diferentes formas y pueden regresar y volver a irse, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, esta parte del enojo, creo que es algo que sale mucho, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de la muerte, por ejemplo, de una persona, estamos buscando como un culpable, ¿no? O qué fue lo que pasó para que esta persona falleciera. Nos quedamos también con culpa porque también depende mucho de esta parte de cómo estábamos con esa persona, ¿no? O sea, cómo nos llevábamos, si nos llevábamos bien, si nos llevábamos mal. Entonces también entra la parte de la culpa. Sí, me parece que el duelo, y es algo que ahorita comentaban ustedes, es un tema sumamente personal, ¿no? Pienso que es una de las situaciones más íntimas que uno vive consigo mismo y nos remontaría a qué hemos hecho en duelos anteriores, ¿no? Con esta parte de las pérdidas, aprender a perder, y nosotros como terapeutas me parece que lo que podemos hacer o intentamos hacer es justamente esta parte de, pues sí, aprender a perder, pero sin sentirnos derrotados. Me parece que ahí estaría como la gran diferencia, porque en esta cuestión justamente de las etapas que pues no son lineales, pues cada quien en nuestro contexto personal, social, de vivencias que hemos tenido, pues medianamente nos han ido ahí como modulando, ¿no? Cómo es que hacemos frente a estas pérdidas, o lo que a veces decimos mucho en la cultura mexicana, ¿no? Un clavo saca otro clavo. Las personas, en esta parte de que a veces me parece que uno hace con uñas y dientes lo que sea por no atravesar el duelo, el tema es de que, bueno, eso también tiene ciertas consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que ahorita estamos aquí platicando justamente es para eso. Los duelos duelen, ¿no? No podemos, desde mi punto de vista, pues, romantizar esa parte, sino que justamente tener esta cuestión de esperanza, esta voz interna de, pero va a pasar, ¿no? Y que pueda haber una continuidad de esta persona que ya no está, de este trabajo que ya no está, de esto que perdí. Yo me acuerdo en algún momento con un trabajo que tuve y después ya no tuve, también extrañaba esa rutina, porque pues le da cierta cohesión, ¿no? A lo que era medianamente mi vida en ese momento. Entonces, creo yo que una parte fundamental es tratar de responder esta pregunta, ¿qué es lo que extraño? ¿No? Entonces, uno lo vive en su momento, comentabas tú, Betty, y me identifico mucho con eso. Uno primero como que está en uno mismo, uno está medio ensimismado, y después, en el mejor de los casos, poco a poco nos empieza a interesar lo de afuera, ¿no? Creo yo que ahí es lo importante, y por eso también un tema tan, me parece
bello de platicar porque es algo que vamos a atravesar o seguimos atravesando en algún momento. Sí, yo creo que ahorita que escuchaba a Yaren cuando decías que los niños tienen esa capacidad del pensamiento mágico antes de los 5 años, es curioso cómo me conecto también a mi duelo y a varios duelos de los pacientes, como también en ellos, aunque son adultos, llega el pensamiento mágico, ¿no? Este pensamiento mágico de no está aquí, pero lo escuché, lo sentí, se vino a despedir, es que curiosamente pasó esta situación y entonces yo creo que es él o es ella. Y creo que es interesante cómo el duelo nos puede regresionar muchísimo en esas etapas de nuestras vidas en donde buscamos de manera consciente o inconscientemente de dónde me voy a agarrar para poderme sostener ante una situación tan dolorosa. Y creo que una de las cosas que la cultura mexicana tiene es todos los mitos y las creencias que hay alrededor de la muerte. La flor de cempasúchil, por ejemplo, tiene esta belleza en cada uno de sus pétalos y podemos, por ejemplo, verla cuando ya está, por ejemplo, en panteones o cuando vamos en el carro y la vamos viendo, de verdad esconde ese amarillo que dentro de nuestra cultura simboliza toda la luz que le podemos dar a nuestros muertos. El xoloscuincle y todo lo que trae con nosotros el Día de Muertos en México y cada una de las localidades y el cómo lo festeja. Me parece importante también atender que el duelo a veces también viene desde la cultura o desde la parte social. Y a veces también la familia, qué rol desempeña o los amigos cuando estamos padeciendo este tipo de cosas, desde los comentarios de échale ganas, no llores, ya pasó mucho tiempo, déjalo descansar. Todos este tipo de comentarios que pueden estarnos acompañando. Y por ejemplo también esto de los duelos de las mascotas que escuchaba César, cómo a veces la gente piensa que por ser una mascota no se vive igual el duelo, ¿no? Y sin embargo, claro que lo podemos vivir como una pérdida muy significativa e incluso hasta más fuerte que alguna otra de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque compartimos muchísimas cosas con nuestras mascotas, ¿no? Entonces, en esto quiero como enmarcar mi comentario sobre la parte social y lo mucho que puede intervenir en que podamos transitar de la mejor manera posible el duelo o no. Sí, creo que retomando esta parte de la cultura, lo que vamos aprendiendo en cómo afrontar este tipo de situaciones y específicamente el duelo, creo que una de las emociones que más resaltan y que ya hace un momento mencionaron es lo de la culpa, ¿no? Y que viene muy marcado por parte de estas cuestiones sociales, culturales, porque incluso, como bien decíamos, otra situación en la que podemos experimentar un duelo es las relaciones, ¿no? Y entonces, yo creo que aquí hemos tenido muchos casos en que los pacientes recién terminan una relación, están pasando ese duelo, están pasando ese proceso, y por azares del destino, en cierto tiempo conocen a otra persona, se sienten atraídos, y lo primero que sienten es la culpa, ¿no? Es que yo no debería de tener una relación, es que yo no debería de sentir esto. También pasa lo mismo cuando hay algo que se llama el duelo anticipado, ¿no? En una relación, por ejemplo, el estar una de las dos personas ya no sintiéndose cómoda, ya viendo el final de esta relación, y pasa el tiempo y esta persona comienza a mostrar ciertas actitudes que lo que está pasando es un duelo anticipado de esa relación, ¿no? Por eso luego llegamos a ver cómo una de las dos parejas está pasando la fatal y la otra pues ya asimiló, ya pasó por eso, y no es que sea una mala persona, ¿no? Entonces la sociedad dice, ay, qué mala onda eres. Ya, o sea, ya tiene pareja, ¿no? ¿Cómo ya tienes una pareja? Fue tan poca cosa. Y por ejemplo, lo podemos ver igual con los perritos, ¿no? Si al mes, 2 meses, tú extrañas esa compañía de tu mascota e incluso tú quieres adoptar a un perrito, ¿no? Darle ese hogar, ese lugar, la gente a veces es como, oye, pero pues acaba de pasar tu perrito, acaba de fallecer, ¿cómo te atreves? Y bueno, ahí es donde entra otra vez lo mismo, es una cuestión de cada quien, cómo vive su duelo, y pues tener mucho cuidado con los comentarios que hacemos, como bien lo decía Betty, ¿no? O sea, estos comentarios a veces lejos de ayudar, pues perjudican y generan muchísimo más culpa.
¿no? Y eso no ayuda a hacer un buen proceso de duelo y mucho menos confrontarlo o afrontarlo de buena manera, porque tendemos a las acciones evitativas, ¿no? El hecho de, es que yo no quiero entrar a su cuarto porque me genera una sensación muy incómoda, ¿no? No pongo su foto, evito este aroma. Entonces, sin darnos cuenta, eso va intensificando más la etapa del duelo y que se vuelva un duelo complejo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante lo que menciona Betty, como para tener en cuenta si conocemos personas que están pasando por eso, evitar esos comentarios. Sí, considero que es importante esa cuestión porque sí me parece que muchas veces pudieran ser bien intencionados, tal vez. Por otro lado, muy invalidantes. Entonces, es esta parte de que es muy personal este proceso. A veces nos toca trabajar con familias, o uno ha sido parte de estas familias, en donde es esta parte de, oye, me preocupa tal persona, veo que anda muy mal, está muy apagada, pasa esto, ¿no? Entonces, a veces me parece que algo que nos preguntan mucho a nosotros es ¿cómo lo puedo ayudar o cómo la puedo ayudar? Porque veo que no sale de su recámara, veo que no sé por ver a algún amigo, ¿no? Entonces, a mí me parece que tal vez aquí el primer punto importante sería sí dar un espacio, que esto siempre es con pinzas, porque pues ese espacio para cada quien puede significar algo, pero sí por otro lado el acompañar. Tal vez esto también es un reto para uno cuando lo estamos viendo a otra persona, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? Aunque no nos dedicáramos a esto, ¿no? Creo que esa es esa parte que nos llama hacia el cariño, hacia el amor, y hacia esta parte de, bueno, pues el otro es el otro, ¿no? No tiene que sentir lo mismo que yo estoy sintiendo. Entonces, tal vez desde esa cuestión, y también de practicar la propia compasión, ¿no? Que a veces lo hemos platicado, no es lo mismo que uno se tenga lástima, ¿no? Sino ser compasivos con uno mismo en este tipo de escenarios. Creo que eso que acaba de comentar Claudia es algo muy importante, tener cuidado con este tipo de comentarios y, como decía, simplemente escuchar, porque muchas veces nos queremos hacer responsables de lo que la persona está sintiendo, ¿no? O sea, queremos que no sienta eso que está sintiendo. Y al contrario, o sea, dejar que fluya, ¿no? Nosotros nada más simplemente escuchar. Creo que es lo mejor que podemos llegar a hacer, ¿no? Uh-huh. Y esto también que hablaba Betty de la cultura, creo que al final, pues sí, ¿no? Dependiendo el país donde nos encontremos, el lugar donde nos encontremos, vamos a tener diferentes costumbres de cómo vivir o cómo atravesar este duelo, pero al final creo que siempre nos dirigimos hacia lo mismo, ¿no? Que es no olvidar, ¿no? No olvidar a esta persona, por ejemplo, pero darle un significado dentro de nuestra vida para poder funcionar adecuadamente. Sí, y bueno, ahorita hemos hablado mucho de cuando se tiene esa oportunidad de ver a la persona o al objeto de la relación, esa pérdida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no sabemos qué pasó con el otro lado del vínculo, ¿no? Porque ahorita mencionaban que a veces se desvalida, ¿no? El que sea una mascota, el que sea una relación, el que sea el trabajo, el que bla, pero al final del día es el vínculo, ¿no? El que se tenía con esa persona, esa cosa, esa relación, ese objeto, que eso es lo que duele, ¿no? Esa es la pérdida. ¿Qué pasa cuando no sabemos qué sucede? Si está o no está, se perdió o no se perdió, vivió o no vivió. ¿Qué sucede en esas situaciones? Creo que el silencio obedece a que tampoco sabemos qué pasa, ¿no? Debe ser muy difícil para estas personas buscadoras, estas personas que no tienen una respuesta y tampoco tienen una certeza. Y en ese tipo de cosas creo que por eso el silencio. Y hace algunos años un paciente me decía, no hay testigo del dolor. Se me hizo muy fuerte, yo decía, además creo que estaba ya muy joven, y ahora creo que es cierto, no hay testigo del dolor, porque cada uno sabe qué es lo que te está moviendo en ese momento. Entonces creo que solamente ahí obedece el acompañar, y que quizás no tenemos palabras, solamente con estar es suficiente. Apenas veía un videoclip muy chiquitito, es un reel, es de un actor que le hizo Spider-Man, no Tom Holland, otro, y entonces está con Plaza Sésamo, y entonces con Elmo, y entonces él platica de su mamá que acaba de fallecer,
Y entonces él le dice, ay, lo lamento, lamento tu pérdida, y me dice, no, no lo lamentes, ¿sabes? El hecho de que me duela quiere decir que la quise y que la extraño, ¿no? Entonces, esto se me hizo tan importante que se pudiera viralizar, porque a veces pensamos que no se vale sentir dolor, no podemos sentir dolor porque es triste, porque es feo, porque lloras, y cuando escucho a él digo, pero claro que es muy importante visualizar y viralizar, qué bueno que sentimos dolor, porque eso quiere decir que amamos a esa persona que se acaba de ir. Sí, que estamos vivos. Es que esa parte, luego a veces platico así con los pacientes, esta cuestión de, pues, nos duele, nos enfurece, porque estamos vivos, ¿no? Y a veces no dudo que podamos atravesar por un periodo como de anestesia emocional, ¿no? Y es una cuestión incluso, vamos a llamarle, de protección defensiva, ¿no? Y creo que también lo importante es que podamos experimentar, pues, las emociones. Nosotros sabemos bien por qué a veces uno no se lo permite, ¿no? Porque tal vez no tenemos esta cuestión de este contenedor en donde sí quepan esas emociones, ¿no? Y eso lo vemos en algunos casos de, pues no es por mala onda que no lo experimenten, sino que puede ser tan desastroso o lo han vivido así antes que mejor no. Y es una cuestión también muy inteligente, tal vez no la mejor, pero creo que ahí también podemos hacer mucho ahí para trabajarlo. Sí, y bueno, hace rato que hablamos atrás de cámaras, ¿no? De las diferentes formas o culturas de cómo llevamos un duelo, cómo tenemos a veces muy arraigado el sentido de el duelo está muy identificado en la pérdida de un familiar, ¿no? ¿Qué pasa a ustedes que han trabajado en este sentido? Cuando viene la pandemia, entraban los familiares, los amigos, los conocidos al hospital, pero ya no salía el cuerpo, ¿no? Que regularmente, por cultura, estamos acostumbrados a recibir el cuerpo, llorarle, velarlo, ¿no? Darle su sepultura. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay eso, ¿no? Ya no hay a esa persona que ingresó al hospital y ya no está, ¿no? Que me ha tocado en el consultorio pacientes que dicen, es que no sé qué sentir, ¿no? O sea, no sé si llorarle, no sé si decir, o sea, ¿qué? Porque no hubo ese proceso, ¿no? No hubo ese paso que nos han enseñado por mucho tiempo que se debe de seguir, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay esos pasos que culturalmente nos han enseñado? Sí, yo pienso que de por sí es bastante atrevido cuando esto sucede. No es como esta parte de cómo es que ayer lo vi o ayer la vi, incluso por FaceTime, y hoy ya no lo veo. Pienso que pudiera ser ahí una especie, vamos a llamarle, de locura transitoria, que en algún momento pasamos. ¿Cómo es que ayer hablé con esta persona, no? En algún momento me pasó con mi abuelo. ¿Cómo es que ayer en la noche por teléfono platicábamos? ¿Y cómo es que hoy ya no? Bueno, yo más chico, obviamente, me identifico un poquito con César, no lo veía tal vez como ahorita lo veo, ¿verdad? Era más esta parte como del shock, como de no tener mucha reacción. Hoy en día es como, wow, esa cuestión es muy difícil. Ayer te escuché, hoy ya no, y ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí realmente yo no sé si hay una respuesta, pero creo que hay mucho trabajo que podemos hacer para que sea una cuestión transitoria. Creo que para mí sería la clave, un dolor transitorio que no termine en sufrimiento y que ahí sí nos inhiba de vivir una vida de vivir, ¿no? Creo que ahí sería. Ahorita que escucho a Claudia, no sé si se viva como, por ejemplo, los niños en esta parte que todavía no tienen bien asimilado como lo que es la muerte, ¿no? Que para empezar, pues no es irreversible, ¿no? Que todas nuestras funciones vitales dejan de funcionar. Y que, ahorita se me fue esta última, pero en esta parte ellos lo sienten como un abandono. Entonces no sé si, respondiendo a tu pregunta, se sienta pues de esa misma forma, ¿no? O sea, como un tipo de abandono porque pues estaba y de repente ya no está, ¿no? Todavía no pasó ese proceso de asimilación. Y que
avanzando también en esta parte del proceso del duelo, el cómo finalmente vamos llegando a esta etapa de la negociación, ¿no? En donde podemos, cómo nuestra mente es tan maravillosa que nos va a llevar ahí, nos va a llevar al punto de tenemos que negociar con la persona o con el trabajo o con la enfermedad que acabamos de perder, con eso que está ahí. Al final es como, ¿cuál va a ser el cierre que le vamos a dar? ¿Cómo quiero resignificar? ¿Qué me deja la muerte? ¿Qué me deja la pérdida? ¿Qué me deja el duelo? Para que entonces yo pueda aprender, ¿no? Y creo que desde acá, hablando desde lo mío, creo que lo que me deja en específico una amiga muy importante es el saborear el café, ¿no? Ahora es diferente. Olimpo, mi perro, lo adoro y ahora sus ojos son hermosos y la veo. Y entonces es como esta negociación en donde, bueno, no estás, pero ¿qué me dejas? ¿No? Y entonces creo que eso es algo muy importante, como este intercambio que al final tenemos que hacer, porque necesitamos seguir transitando, finalmente nadie puede quedarse tanto tiempo aquí, porque si nos quedamos ahí, sabemos todo lo que se puede desarrollar en cuanto a nivel patológico, pero hacia allá vamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos este intercambio para resignificar, agradecer? Y finalmente también los llevamos, pero ¿cómo los vamos a llevar? Que creo que eso es algo interesante y que cada persona tiene derecho de llevar a sus muertos o a lo que haya tenido que cerrar de la mejor manera. Bueno, ahí me gustaría a mí compartir esa experiencia. A mí me tocó tener algunos duelos recientemente, hace unos años, pero también me tocó cuando era muy joven, ¿no? Y los viví de forma distinta, sí, desde una preparación, ¿no? También es desde un vínculo. Creo que mi primer duelo fue el de mi abuelita paterna y fue fuerte, ¿no? O sea, hoy lo recuerdo y digo, sí fue fuerte. ¿Por qué? Porque había estos comentarios, ¿no? De échale ganas, haz de cuenta que no pasó nada, bla, 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 ¿no? Y posteriormente, cuando vivo los otros, ¿no? Ahorita que comentábamos, ¿qué nos dejan las personas, ¿no? Un primo, bueno, me dejó muchas enseñanzas. Mi abuela materna también hubo una forma distinta de amar, ¿no? De querer, y que la vemos hoy desde una cuestión diferente, ¿no? El poder hablar sobre eso creo que también es parte de ir elaborando un duelo, ¿no? Teóricamente nos dicen, si estás todavía a partir de un año del suceso y todavía tienes ese dolor, es un duelo crónico, ¿no? Pero, bueno, no soy el teórico más importante en estas partes, pero creo que al final del día el duelo lo vas elaborando durante mucho tiempo, ¿no? O sea, creo que no hay una fecha en específico de decir, sabes que en un par de años, en 3 meses, en tal fecha ya debes de haberlo superado, ¿no? Creo que más bien es irlo elaborando al tiempo. Creo que lo sigues trabajando, ¿no? El hecho de ver ciertas cosas. Hace un momento que hablaban de la cultura, ¿no? De las creencias mexicanas. También hay esta creencia de que en la cuestión del colibrí nos visitan, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vives cerca de un aviario y visitan muchos colibríes o hay muchas flores, ¿no? Claro que hay ese tipo de situaciones, pero creo que son cosas que nos van a ir acompañando y que más que verlo desde una cuestión de no quiero vivir el dolor, pues más bien abraza ese dolor, ¿no? Trabájalo, o sea, permítete sentir. Creo que esa es otra de las claves, ¿no? Permitirse sentir. Porque me ha tocado que me preguntan, bueno, ¿y qué le hago para no sentir, no? Uh-huh. No, hay que vivir un dolor, ¿no? Precisamente porque es como la base para poder procesar todo lo que viene más adelante, ¿no? Entonces, aquí me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué les podrían compartir a los que hoy nos están escuchando como tip, ya sea profesional, personal, ¿no? Para poder tocar estos temas hoy en estas fechas tan importantes, tan relevantes, y
que algo curioso, ¿no? Que también a veces pues hay muertes cercanas a esta fecha, ¿no? Y es como pues muy significativo, muy representativo. Entonces, ¿ustedes qué podrían compartir en ese sentido? Ahorita que tú mencionabas eso de abrazar el dolor, me recuerda un poco a la analogía del fuego o de las fogatas, ¿no? Que se hace también con la parte del enojo. Que si tú contemplas el fuego, ¿no? O sea, una fogata, por ejemplo, en algún momento pues se va a apagar, ¿no? Pero si tú le sigues como echando, en este sentido sería como evitar hablar del tema, evitar ver las fotos de la persona, pues lo único que haces es que se siga como encendiendo la llama, ¿no? De este dolor que tenemos. Entonces creo que esta parte de contemplar, abrazar el dolor, creo que es muy importante. Y tal vez justamente un poquito en eso que comentaba Yarel y también Edgar de esta cuestión de transitar, pienso que en general nos cuesta, porque es por muy buenos motivos, es muy doloroso y uno no sabe si va a salir de ahí vivo, ¿no? Yo tal vez como que mi tip, mi consejo sería sí empatizar, obviamente, pero sí por otro lado saber que si uno en algún momento por duelos que ha tenido uno mismo o que lo ven de alguien que queremos y decimos, ¡ay, qué crees! Terminó abusando de sustancias o que crees que ya no fue el mismo, etcétera. Poder empatizar de que es muy probable, ¿no? Y esto lo digo a nivel personal y pues también como psicóloga, que no haya tenido un ambiente facilitador antes, que no le enseñó a metabolizar toda esa cuestión interna, no porque no hayan querido, sino tal vez tampoco sabían cómo, ¿no? Entonces a lo mejor ahí mi tip sería, ahí es cuando debemos buscar ayuda. ¿Por qué? Y yo sé que eso luego es medio controvertido. Hay personas que nosotros conocemos que nunca han ido a terapia y salieron, vamos a llamarle, victoriosos de un duelo, porque pues no todos tienen acceso a una terapia, obviamente, ¿no? Entonces, sí, tal vez para mí el tip sería, si uno a veces ya sabe cómo reacciona cuando tiene pérdidas de una relación, de otra situación, y decimos, a veces me autodestruyo, ¿no? Porque es una cuestión agresiva que se vuelca hacia uno mismo, ahí pudiera ser el momento. Y a través justamente de empatizar, de la compasión y ya después ver qué podemos elaborar a través de ahí. Se me hizo muy bonito lo que comentaba Edgar y Betty, o sea, qué es lo que esa persona me deja, o ese empleo, o esta relación, que pues lo complicado es que eso nos llega hasta después, ¿no? O sea, a partir de ahí que construí, eso es donde muchos decimos, pues ya que llegue, ¿no? Ese aprendizaje. Pero bueno, era nada más como comentar eso. Claro. ¿Por qué cruzar el dolor? Exacto. Sí. Y esto lo comparto después de un año, ¿no? O sea, hoy puedo decir que Vicky me deja la enseñanza del café, la enseñanza de amar a los perros. Ahora me divierto y últimamente he estado diciendo muchas anécdotas que ella me dejaba, y que añoro esa conversación de decir, ya no puedo mandarle la foto de Olimpo para que lo vea hermoso como está, pero llega después de un año, ¿no? O sea, llega después de un año y llega con esta sensación de, la sigo teniendo, ¿no? A partir de sus enseñanzas. Y bueno, otras pérdidas que sin duda también me deja como, estoy aquí en el ahora y tengo mis hijos y entonces ahora cómo me quiero relacionar con ellos, ¿no? La otra pérdida que tuve, un primo muy joven, entonces, y que deja una niña de 1 año, ¿no? Entonces yo tengo 2 hijos y entonces me toca a mí, ¿no? Lo que él ya no pudo hacer, puedo hacerlo. Y en la vejez, que también perdí a alguien en la vejez y en la enfermedad, como si, bueno, disfrutó su vida y qué tipo de mujer quiso ser, y ahora me veo en el espejo y digo, bueno, ¿y ahora qué te toca a ti? ¿No? Porque ella ya concluyó y ahora, y lo tuyo, ¿no? ¿Hacia dónde quieres ir y cómo quieres ir? Entonces llega después de 1 año, o sea, tampoco es un proceso que me llegó hace 1 mes, ¿no? Me llega recientemente. Entonces creo que el duelo hay que respetarlo y hay que ser empático con la persona y acompañarlo. Creo que son como esas 3 claves. Y algo que me gusta compartir con mis pacientes es como esta escena del bosque, la retomo desde la pedagogía en la que están mis hijos, en donde nos enseñan que en esta etapa justamente de invierno, en donde las noches caen más pronto, y estas noches tan oscuras, nos enseñan que finalmente nosotros y cada uno de nosotros tiene un farol.
Y que cuando viene ese invierno y que cuando viene esa oscuridad, recuerdes que ese farol es tu guía, ¿no? Y que ese farol es el que te va a guiar hacia de nuevo la luz. Entonces, algo que les recuerdo a mis pacientes es: sí, puede estar muy oscuro, puede sentirse muy frío, puede sentir que vas solo, pero recuerda que tú también eres tu propio farol. Bueno, yo ahorita con lo que comentan ustedes, estoy de acuerdo en todo lo que mencionan. Creo que son bastantes buenos tips y yo solamente agregaría esta parte de tener en cuenta mucho nuestras redes de apoyo social, ¿no? Creo que como en todo, las redes de apoyo social nos van a ayudar muchísimo. A mí en lo personal, pues, de tener personas muy cercanas, a lo mejor cuando falleció mi perrito, hace mucho tiempo cuando falleció mi mejor amigo, cuando tenía 15 años yo, ¿no? Entonces, el hecho de que tuviera yo esas personas cercanas a mí, pues me ayudó bastante. Digamos que fueron un sostén, y creo que es algo que yo les diría a mis pacientes, e incluso esta metáfora que utilizamos mucho con las emociones, hablando del dolor. Como bien decían, el dolor es parte de la vida, el dolor es válido, lo que a lo mejor quizás ya no se permite es el sufrimiento, ¿no? Entonces, veamos estas emociones que llegan, a la muerte incluso, como ese invitado incómodo a nuestras fiestas, pero que pues tarde o temprano se va a ir, ¿no? Y mientras más estemos enfrascados en no convivir con ello, pues la fiesta que era en un inicio para nosotros, que es la vida, ya vamos a perder el sentido y dejar de disfrutarla por estar enfocados en eso, ¿no? Entonces, apóyense mucho de sus redes de apoyo y sean amables con algo que es parte de la vida, como es la muerte. Sí. Y bueno, antes de terminar, quiero agradecerles a todos, porque creo que es un tema, ¿no?, típico del mexicano. O sea, sí celebramos la muerte, pero ya hablar de las pérdidas de la muerte es como, híjole, ¿no? Lo mencionaban hace rato, es como, pues sí, aventarte al ruedo cuando a veces no llevan ni protección de nada, ¿no? Es un tema sensible y creo que, bueno, creo que es una cuestión que teníamos que hacer, creo que desde la parte profesional sí, pero también desde la parte personal y humana que nos hemos caracterizado como equipo, como grupo. Faltaron más integrantes, pero se agradece, ¿no? Porque a veces estamos frente al paciente y pareciera ser, ¿no?, que lo sabemos todo y lo podemos todo, y la realidad es que no. También hemos tenido vivencias, experiencias, somos personas, ¿no? Y pues eso no nos exime de nada. Entonces creo que esperamos les sirva, les ayude en algo, ¿no? Esperemos que haya mayor empatía ante las personas que pierden algo, ¿no? Cual sea la situación, la persona, la relación. Claro que también hablamos de las personas que se han perdido, que hemos perdido, y pues que al final del día nos dejan experiencia, nos dejan vivencias, que bueno, pues esto nos va a acompañar, y que bueno, antes que nada agradecer a todos. Esperamos les haya gustado el episodio de hoy, y bueno, gracias a todo el equipo y a todos los que están detrás de cámaras. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente videoclip.